Bien, voy a hacer este video porque he estado siguiendo toda la investigación que le han hecho a la esfera de Buga. Y no sé por qué, sí, está bien, lógico, que se centren en todas las investigaciones físicas de la bola, magnetismo, mineral, todo, perfecto. Pero no sé por qué no se dan cuenta. Sé que muchos piensan que la bola es extraterrestre. Y yo también creo que sea extraterrestre. Pero les voy a mostrar una serie de evidencias que muestran que el lenguaje de la bola, de la esfera de Buga, se habló en la Tierra hace muchos años atrás. Les voy a mostrar, tengo muchísima evidencia. Es que es una investigación. Yo no quería hacer un video hablando de este tema porque yo quería tratar de descifrar lo que está escrito en la bola. Ustedes no tienen idea de cuántas culturas antiguas escribían en ese sistema de escritura que tiene la esfera. Por arribita les voy a contar qué me da. Cuántas culturas antiguas escribieron en la misma escritura que tiene la esfera de Buga, que aquí la tengo separada en sílabas. Porque ¿qué pasa? Hay muchas culturas que estas sílabas que ustedes ven en la bola escrita eran un lenguaje fonético, se escribía de derecha a izquierda. Esto es un tema súper complicado, por eso yo no había querido hacer un video con respecto a este tema. Yo traté de comunicarme con Jaime Maussan y con David Vélez Potro, pero no me prestaron atención o tienen muchas personas que le escriben y no vieron mis comentarios, mucha gente criticaron mis comentarios, pero mira, por encimita les voy a mostrar de tanta evidencia que tengo como un aperitivo. Mira, la escritura de la bola la habló el ibérico antiguo, el griego antiguo, el fenicio antiguo, el húngaro antiguo, el suizo antiguo, el celta antiguo, el vikingo antiguo, el ruso antiguo, el turco antiguo y el paleo hebreo. De los tantos que tengo ahí en evidencia, les voy a mostrar por encimita para que vean de lo que estoy hablando. Si alguien tiene comunicación con el Potro, con David Vélez o con Maussan y me pudieran contactar, yo les muestro la evidencia. Yo estoy haciendo un video así porque yo en el tema de edición no conozco el tema de edición y no conozco a nadie que me ayude en ese tema porque tengo suficiente video. Miren para la mesa, miren. Todas esas son sílabas que he descubierto y tengo muchísimas más en el teléfono que no he podido, que no las imprimí. Bueno, todo esto, tengo un montón aquí que les voy a mostrar ahora del lenguaje antiguo que hablaron, el idioma que está escrito en la esfera. Y sé que se van a asustar porque veo en los videos que suben la gente de España, que no me recuerdo el nombre, que habla mucho del tema de la bola y de Maussan. Señores, esta no es la primera bola que se encuentran. La primera bola que se encontró fue la primera, yo le digo bola, pero es esfera. La primera esfera que se encontró en los años 60, que fue la esfera de Betz en Florida, que le hicieron estudio también aquí en Estados Unidos y no la quisieron abrir porque pensaron que podía ser una detonación nuclear, una cosa, porque la bola, incluso la esfera de Betz que se encontraron, busquen en internet, está difícil de encontrar, pero aparece. Cuando tocaban con una guitarra, la esfera de Betz se movía en la casa, se hacía movimientos en el piso, cuando tocaban con una guitarra. No veo que a la esfera de Buga le hayan hecho esa prueba. Con una guitarra, la esfera de Betz se movía. Bueno, miren, voy a empezar. Ven que tengo en sílabas separadas las sílabas de la esfera de Buga. Bueno, de antemano les voy a decir que esa escritura es súper antigua. ¿Y por qué les voy a decir esto? Miren, en los años 1800 se encontraron en China unas piedras
aquí están las piedras Dropa. Se la encontraron y un profesor de la Universidad de Pekín le hizo un estudio a las piedras Dropa, que de hecho en los años 50, en 1954, si más no tengo recuerdo, el gobierno chino desapareció las piedras, pero todavía hay evidencia de fotos y cosas. Miren, de estas piedras que se encontraron en China, que si ustedes ven ahí tiene un extraterrestre, eso es tallado en la piedra. Tiene como una nave espacial y tiene como unos, aquí tiene como una iguana y aquí también tiene como una iguana, ¿ya? Y tiene un sol en el medio. Y tiene esta sílaba que ustedes ven aquí está en la esfera, que es la número 7. La número 7. Después les voy a explicar cómo funciona el tema de la sílaba, porque como es un lenguaje fonético, depende de la posición de la rayita que tú le agregues, cambia la fonética de la sílaba, ¿ya? De estas piedras se hizo un libro que lo puedes encontrar, se llama Los dioses del sol en el exilio. Así se llama el libro. Los dioses del sol en el exilio. De estas piedras Dropa. Y están datadas por este profesor. El profesor se llama Chipu Tei, profesor de arqueología de la Universidad de Pekín. 1800, estamos hablando hace una bola de años. Y las piedras se encontraron en una zona que se llama Bayankara Ula. Está entre la frontera de China y el Tíbet. Estas piedras que principales eran como 12 piedras principales, las otras no tenían muchos escritos, pero habían 12 que estaban talladas. Y estas piedras se dataron en un aproximado de 12.000 años. 12.000. Que todo, yo no había querido hacer el video porque todo empezó el descubrimiento por un estudio que yo estoy haciendo de los dioses del pasado, de todas las culturas antiguas, que son una pila de dioses. Es decir, 30 culturas antiguas hablaban de que había un dios creador, un dios de la guerra, los mayas, los incas, los aztecas, los Rapa Nui, un montón. Eso es otro estudio que estaba haciendo. Por eso fue que di con el lenguaje de la esfera, porque yo en mi estudio religioso recordé o se me hizo parecido el lenguaje de la esfera. Y ahora les voy a mostrar. Se van a quedar sorprendidos. Es demasiada evidencia. Por eso yo quisiera que Maussan o David Vélez me viera y yo mostrarle todo lo que yo tengo para que hicieran un video extendido y demostraran con lujo de detalle que eso que está escrito en la esfera es súper antiguo. Puede tener aproximadamente 12.000 años o más. Porque la ciencia no quiere reconocer que la historia de la humanidad en el planeta es mucho más antigua de lo que cuenta la ciencia, que aproximadamente 5.500 años. No es real. ¿Por qué no es real? Porque hay mucha evidencia en este planeta que dice que hubo civilizaciones aproximadamente de 12.000 años hacia atrás, 12.000, 15.000. Les puedo poner ejemplo. Gunung Padang es una pirámide que se cree que es la pirámide más antigua de la Tierra, que está en Indonesia, que está datada de 15.000 a 20.000 años. La ciencia no quiere reconocer eso. Pumapunku en Bolivia, la ciudad de Pumapunku en Bolivia, según un arqueólogo que la estuvo estudiando 40 y tantos años, Pumapunku se cree, según ese arqueólogo, según la alineación con las estrellas que tuvo la Tierra aproximadamente 12.000 años atrás, él cree que Pumapunku tiene aproximadamente de 12.000 a 15.000 años. La Esfinge, un arqueólogo de una universidad americana, un geólogo, la Esfinge y las pirámides, él cree que según la erosión de la Esfinge tiene aproximadamente de 12.000 a 15.000 años. La Esfinge y las pirámides de Giza. Fíjense, ya por ahí le he dicho varias culturas diferentes que se cree que esas culturas existieron de 12.000 a 15.000 años. Las piedras Dropa están datadas en 12.000 años, aproximadamente, 12.000 años. Y entonces yo sé que me estoy saliendo del tema de la esfera, pero todo tiene que ver porque incluso la escritura que la gente piensa en que el hebreo que está escrito en la Biblia
es aproximadamente unos 5.000 años, no es cierto. Antes del hebreo que nosotros conocemos existió el paleohebreo, y antes del paleohebreo existió un hebreo antiguo, que es mucho más antiguo. Que el hebreo antiguo es igualito al egipcio, es la misma escritura egipcia. Bueno, piedras dropa, alienígena. Ya, yo sé que esto suena a fantasía, pero la verdad no la tiene nadie. Yo estoy sacando similitudes entre la esfera de Buga, la esfera de Betz, que se encontró en los años 60, 61 si mal no recuerdo, 62, 63 por ahí, que existió otra esfera, la gente no lo sabe, porque no les gusta estudiar la historia, no les gusta aprender de la historia. La esfera de Betz, que también le hicieron prueba, pero no tenía escrito. Era una esfera lisa, no tenía nada tallado, pero se movía cuando tocaban una guitarra. Bueno, ya. Vamos a saltar de las piedras dropa hasta un agroglifo de hace muchos años. Si se dan cuenta, este agroglifo tiene, todo se relaciona, 5 bolas detrás de como si fuera una media luna, ¿ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya entendí? ¿Ya vieron? Voy ahora. ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. ¿Ya? La esfera en una media luna tiene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Fuera de media luna, este agroglifo tiene 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Son similitudes. Casualidades pueden ser. Vamos a seguir, que información hay muchísima. Saco a colación. ¿Vieron? 5 bolas y 5 son 10. ¿Ya? Según, ¿por qué saco esto a colación? ¿Por qué saco el número 10 a colación? Porque el número 10 se repite muchísimo en el estudio que estoy haciendo. Y les voy a mostrar ahora. Este lenguaje ibérico antiguo, no sé si saben que un profesor de una universidad hizo un estudio en el 2010, del 2010 en adelante, que en España, según imágenes satelitales, vieron que había como una ciudad hundida frente a la bahía de Cádiz y en el parque Doña Ana, que es un pantano, ¿ya? Y descubrieron, lo pueden buscar en YouTube, hicieron un documental de ese descubrimiento, se llama En busca de la Atlántida. Descubrieron una ciudad, hicieron pruebas, montones de pruebas, geólogas, clavaron unas cosas así en la tierra y hicieron radiofrecuencia en la tierra y vieron que hay incluso bucearon frente a la bahía de Cádiz y descubrieron estructuras que no son hechas por el hombre. Y ellos datan, vuelvo a decirle, esta ciudad aproximadamente de unos 12.000 años. Otra casualidad más de otra ciudad de 12.000 años. Es mucha casualidad, pero bueno, tantas casualidades no creo que sean casualidades. Bueno, este lenguaje que ustedes ven aquí, que no lo tengo subrayado, los otros sí los tengo subrayados, está dividido en 10 zonas de España, de la península ibérica. Ibérico suroriental dual, ibérico nororiental dual ampliado. Bueno, son como 10 dialectos que se hablaron en esa zona. Casualmente la bola tiene 10 bolas, ¿lo vieron? ¿Ya? Son como 10 dialectos que se hablaron en esa zona.
¿ya? Data aproximadamente unos 12.000 años. Bueno, el idioma ibérico, el lenguaje ibérico, ahí se los muestro, miren. Yo es que no sé editar el video, por eso hago un video así rústico, ¿ya? Yo no lo tengo subrayadas las sílabas, pero en el ibérico, en los 10 dialectos que se hablaron en Iberia antiguamente, están casi todas las sílabas de la esfera. Hay muchísimas, son como 23 o 22 sílabas, son 21 sílabas que tiene la esfera. Y después les voy a decir por qué las puse así en sílabas, porque esta la uní con esta, porque depende de la posición de la rayita cambia la fonética. Bueno, ya. Bueno, casualmente en Iberia antigua se hablaron 10 dialectos, ¿ya? Esto es un trozo de vajilla que se descubrió en Iberia. Si se dan cuenta, tiene como la forma del centro que está en la esfera, más o menos similar. Cada punta, que en la esfera es de cobre, tiene una sílaba. Prácticamente pudiera estar relacionado. Aquí nadie tiene la verdad, porque esto es muy antiguo. Estamos hablando de un lenguaje muy antiguo. Y sé que hay muchos lenguajes, que ahora se los voy a mostrar con prueba, que hablaban el mismo. ¿Qué pasa? El lenguaje fue cambiando hasta llegar al español, porque hubieron muchas conquistas. Los griegos conquistaron, los fenicios hicieron conquistas y fueron cambiando. El lenguaje fue mutando, ¿ya? Y yo había perdido la conexión, porque toda esta conexión, les voy a decir fácil. Miren, todo coincide. ¿En qué coincide? Según la Biblia antigua, el Antiguo Testamento, Salmo 82, se los pongo para que lo busquen la información, que no estoy inventando nada. Según el Salmo 82, hubo una asamblea de los dioses. Yo sé que esto suena a mito, pero tiene que ver, tengo que decirlo porque tiene mucho que ver con lo que está escrito en la esfera, con la antigüedad de la esfera y con todo el lenguaje, toda la investigación que estoy haciendo. Salmo 82, la esfera de los dioses. Dice que el León, el Dios supremo, el Altísimo, lo que se traduce como el Altísimo en el Nuevo Testamento, que en hebreo es Elión, no es Yahweh. Yahweh no es el Dios que creó todo. Yo sé que va a haber mucha polémica en esto, pero el estudio mío ha sido muy extenso. He tenido que ver conferencias y más. Yo me he echado más de 20 horas de conferencia para yo poder entender qué pasa en la Biblia antigua, en el hebreo antiguo, ¿ya? Elión, en la asamblea de los dioses, reparte las tierras entre los hijos de los Elohim. Elohim, la palabra Elohim en hebreo, plural, es una palabra plural. Se traduce en el Nuevo Testamento como el Señor. No es así. La palabra que dice el Nuevo Testamento, la Iglesia, el Vaticano inventó 40 cosas para decir que Elohim, que es una palabra plural en hebreo, plural majestático, plural no sé qué, le inventó como 10 plurales. Y la palabra Elohim en hebreo significa sustantivo masculino, plural absoluto. Es lo que significa la palabra Elohim en hebreo, ¿ya? Bueno, después les voy a mostrar el estudio mío de la religión, bueno, que fue lo que me conllevó a ver el tema de la esfera de Buda, ¿ya? Según la asamblea de los dioses, Elión, el Altísimo, el que estaba por encima de los otros dioses, el que mandaba a los otros dioses, que le daba las órdenes y el que repartió las tierras de los hijos de los Elohim, que en el Salmo 82 dice que a Yahweh le tocó la familia de Jacob, no la familia de Israel, porque Jacob después se convirtió en Israel. Cuando Yahweh le dice, desde hoy ya no te llamarás Jacob, ahora te llamarás Israel. Bueno, ya.
según la historia de la Biblia, el hebreo antiguo, el Antiguo Testamento, Elión repartió las tierras entre los hijos de Elohim. Sí, repartió las tierras entre los dioses que estaban por debajo de él. ¿Ya? Pero en mi estudio, que me tuve que leer Critias de Platón, según Platón, cuando los dioses se repartieron las tierras a Zeus, Zeus no, cuando repartieron las tierras al del mar, ¿cómo se llama? Es que es mucha información en mi cabeza, es demasiada información. El del mar se llamaba... mi madre. El del mar se llamaba Poseidón. A Poseidón le tocó las tierras donde estaba la Atlántida. Y según la historia de Platón, yo sé que esto suena a fantasía, pero muchas historias coinciden, que te estoy hablando 30 historias de 30 civilizaciones antiguas, porque yo le estoy mostrando el tema del lenguaje de la bola, pero yo tengo un estudio que lo tengo ahí, que es un video aparte de esto, donde muestra de que todas las culturas antiguas hablaban de muchos dioses, un dios padre que mandaba a los otros dioses, los romanos antiguos, yo les voy a mostrar después para que ustedes vean de lo que estoy hablando. Bueno, según Platón, Poseidón tuvo 10 hijos que les repartió esa zona, se la repartió entre los 10 hijos, también 10, extraño, ¿no? El número 10 se repite muchísimo. Lo repartió entre 10 hijos. Y a Atlas, el hijo más grande de Poseidón, Atlas, le tocó la parte principal de esa zona de Atlántida. Por eso que a Atlántida se le pone el nombre de Atlántida, por Atlas, que era el hijo mayor de Poseidón. Que según Platón, Poseidón se casó con una hija de un hombre que estaba hecho de la tierra, la misma historia de la Biblia antigua, de un hombre que estaba hecho de la tierra que se llama, bueno, no recuerdo el nombre de ese hombre. La hija de ese hombre se llamaba Clito y Poseidón se casó con Clito y tuvo esos 10 hijos a los que le repartió las tierras de la Atlántida, que casualmente, este menhir se descubrió en España, en esa zona donde cree este otro arqueólogo que es profesor de una universidad aquí americana, donde cree que está esa ciudad antigua, que supongamos de que la ciudad antigua que se descubrieron en España no es la Atlántida, pero casualmente data de unos 12.000 años, pero yo creo que sí, porque este menhir que ustedes ven aquí, donde hay un soldado, el menhir del soldado se llama este menhir, que este científico que descubrió la Atlántida no asocia este menhir con eso, pero yo sí creo que sí. Está dividido en 10. Lo que está protegiendo ese soldado, ahí lo pueden ver, está dividido en 10 partes. Casualmente, Poseidón tuvo 10 hijos y repartió las tierras entre los 10 hijos. 10 reinos, 10 reinos. Casualmente el número 10 también se repite aquí, ¿ya? Vamos a seguir. Vamos al tema del lenguaje A. Esto es alfabeto turco antiguo, ¿ya? Turco antiguo. Les voy a mostrar. Sílaba número 6. Para no enredarme. Sílaba número 6. Ahí está. Está al revés porque estoy con la parte de la cámara frontal. Por eso se ve al revés. Estoy con la cámara frontal, con la cámara de selfie del teléfono y ve la imagen al revés. Sílaba número 6. ¿Dónde está? Me cuesta hasta al revés. Aquí está. A ver, ¿dónde? Aquí. Sílaba número 6. Yo sé que ustedes ven esa cosita debajo. Eso cambia la fonética de la sílaba. Que está por aquí. Mírenla aquí. Mírenla ahí.
cambia la fonética de la sílaba cuando tú agregas una raya a una sílaba. La sílaba cambia la fonética. Recuerden, este es el alfabeto, las letras, no las sílabas. Es como la T con la A. En español significa ta, pero tú la T la escribes a separar, ¿ya? Ahí está. Vamos a la sílaba número 14. Ahí está la sílaba número 14, ¿ya? Sílaba número 14. ¿A dónde está? Ahí está la sílaba número 14. ¿Ya? Con esta rayita que sí, ya cambiaría la fonética en la sílaba. Ahí está. Vamos a la sílaba número 9. Miren la sílaba número 9 ahí. En la bola. Sería esta de aquí. Que está al lado de esas 3 rayitas. Al lado de esas 3 rayitas. Que también es otra sílaba. ¿Ya? Sílaba número 13. Mírenla aquí. ¿Dónde estás? 13, 13. ¿Dónde te vi? Mírenla ahí. Esa es la sílaba número 13. ¿Ya? Aquí está la sílaba número 13 en la bola. Miren. 13. Pero hay 2 que cambia la fonética. En otros papeles que tengo allí muestran las diferencias entre las sílabas. Pero les estoy mostrando así por encima. ¿Ya? El estudio es muy grande. Es demasiada información que en un video pequeño, ya llevo 26 minutos de video y no he mostrado ni la 40ª parte de todas las cosas que he descubierto. Ahí está la 13, mírenla ahí, la sílaba. Turco, esto es turco, pero se lo voy a mostrar también en húngaro antiguo, en celta antiguo, en vikingo antiguo, en suizo antiguo, en hebreo antiguo. Casi toda esa zona hablaron este lenguaje. Hablaron este lenguaje que ustedes ven aquí. Casi toda la zona de Asia. Incluso los hebreos, la cultura de los Anunnaki, que los Anunnaki quizás se llama los cabrones Anunnaki eran los... ¿cómo se llama esta cultura? Siempre se me olvida el nombre de estas culturas. Bueno, vamos a seguir. ¿Ya? Esto es una escritura en piedra. Esto está en piedra. En piedra. Esto es sacado de una escritura en piedra. Está rústica así. ¿Ya? Esto es Iberia. Península Ibérica. Aquí tienen la sílaba número 8. El puntito con una X y 2 rayas. ¿Ya? Aquí tienen la sílaba número 8 con una sola raya y un puntito. Y el puntito. Si le agregas otra raya aquí debajo a esa X, la sílaba cambia. Hay muchísimas sílabas ahí con una sola raya, pero le falta el puntito. Si le agregas el puntito, ya cambia el significado de la sílaba. Es complicado porque el ibérico antiguo no se ha descifrado aún, y el tartésico, que también se narra en la historia de la Biblia, de una ciudad que se llamaba Tarsis, que los científicos que hicieron el descubrimiento de esa ciudad antigua en la península ibérica creen que la ciudad que se narra en la Biblia de Tarsis, que hay en muchos libros de la Biblia se habla de esa ciudad, que había que navegar 3 años ida y vuelta y venían con oro, plata, bronce, cobre. Bueno, se cree que es la ciudad de Tartesos, que está en la península ibérica también. ¿Ya? Este es ibérico. Este es ibérico. ¿Ya? Aquí pueden ver una sílaba, que es la sílaba número 14. ¿Ya? La rayita con la media luna encima, pero le falta la otra media luna.
que viene siendo esta, la media luna con la rayita debajo. Le estoy mostrando diferentes ejemplos de cómo se escribía. La número 10, que es esta de aquí, que está en la esfera. La número 10, que aquí está recta, pero se escribe de todas las formas. Se escribe inclinado hacia un lado, se escribe inclinado hacia el otro lado y se escribe recto también. Ibérico antiguo, espanca se llama este lenguaje. Espanca, es un dialecto que se habló en la península ibérica. ¿Ya? Alfabeto húngaro antiguo. Alfabeto húngaro antiguo. ¿Ya? Vamos para allá. Esta sílaba, la 18, que es el triangulito. El triangulito, la 18. Que es ese, no es un triangulito, es como un rombito. Un rombito, aquí tiene un punto en el centro. Y lo encerré dentro de esta sílaba, dentro esto y esto una sola sílaba, porque estoy seguro que a este rombito le agregaron estas 3 medialunas para hacer una sílaba, ¿ya? Y les voy a explicar por qué creo que a ese rombito le agregaron esas 3, porque hay muchos ejemplos de que cuando al rombito tú le agregas algo, cambia la sílaba en muchos lenguajes, ¿ya? Por ejemplo, aquí mismitico en el húngaro antiguo, si se dan cuenta, aquí significa una K, pero aquí con esas 2 rayitas al lado hacia abajo significa la P. Y aquí con la rayita al lado significa la Y. ¿Ya? La número 13 en el húngaro antiguo es la T. Ahí está, la número 13. Que es esta. Es esta. La número 13. Ahí está. Es parte porque son 2. En la número 13 hay 2 sílabas. Dos letras que conforman una sílaba. ¿Ya? La número 5, que aquí aparece con 2 rayitas nada más, que hay diferentes formas de escribirla, de una sola rayita, de 2, de 3, de 4. Varía, depende del idioma. ¿Ya? Dijimos que esta es la número 5. Es esta de aquí, la número 5. ¿Ya? Esta, en el húngaro antiguo, están las piedras dropa. Ese triangulito con la rayita, están las piedras dropa. También se habló en el húngaro antiguo. Y las piedras dropa datan de 12.000 años. ¿Ya? Ya. Bien. Aquí en el húngaro antiguo está la 14, mira. La 14, las 2 medialunitas cruzadas, lo que le falta la rayita, que es esta de aquí. Es esa de ahí. ¿Ya? Esto es ibérico, runa de una piedra, escritos en piedra. Aquí tienen estas 2, que son la misma letra, que vendría siendo la número 20, la sílaba número 20 y la número 17 en la piedra. Ahí está la rayita, que aquí debajo tiene otra rayita. Esto es otra forma de cambiar la sílaba, porque el tema del ibérico antiguo es un lenguaje fonético, es fonético polisémico. Significa que una misma sílaba puede significar, es decir, una misma sílaba tú le agregas una rayita y cambia el significado de la sílaba, de la fonética en la sílaba, y puede significar otra cosa. Es como el español, que una sola palabra, que el español es un idioma polisémico también, igual que el hebreo es un idioma polisémico, que una sola palabra puede significar muchas cosas, como por ejemplo, cerca. Cerca puede ser una valla, una barrera,
puede ser una cerca, pero puedes decir, eso está cerca de mí. Es decir, tiene diferente significado para la misma palabra, ¿ya? Este estudio está demasiado extenso, ya voy por 35 minutos y todavía falta 1.000.000 más lo que está encima de la mesa. Todo eso es, Viking, ¿para qué les voy a decir? Demasiada información, ¿ya? Aquí vieron, otra sílaba. Aquí les voy a mostrar el tema de la fonética. ¿Por qué cambia la fonética? Si se dan cuenta, esta es la sílaba número 13, ¿ya? Aquí ustedes la vieron, la sílaba número 13 es esa de ahí. Esa es la sílaba número 13, ¿ya? Pero dice, esto es una consonante continua, ¿ya? Que se puede repetir, como por ejemplo la R, ¿ya? R, S, ¿ya? Aquí, la número 18, que es el rombito con el puntito en el medio, ¿ya? Es una oclusiva velare. Velare significa que cuando tú pronuncias la sílaba, se pronuncia con los labios cerrados, como la S. No es como la O, se pronuncia con los labios abiertos, que vendría siendo una oclusiva labial, ¿ya? El tema es súper complicado, no es fácil. Este estudio llevo días y días, semanas estudiando esto, ¿ya? Aquí tienen el púnico antiguo, púnico, lenguaje púnico, desciende de los fenicios. Este lenguaje lo hablaron los fenicios antiguos, antes de la conquista de España, que se conquistaron en España, hubo conquista, ¿ya? La sílaba número 7, que es la X con la rayita hacia el lado. La sílaba número 7, ¿ya? Líbico antiguo, otra forma de escritura. La sílaba número 9 y la número 1. Número 1 y número 9. Ahí está la sílaba, número 1 y número 9. Aquí agregaron otra rayita, por eso la encerré junta, porque sé que va a cambiar el significado de esa letra. Va a cambiar la fonética de esa sílaba, esa rayita que le agregaron. Yo estoy buscando similitud entre todos los lenguajes que se hablaron en esa zona de Asia, esta zona del continente europeo y toda esta parte de los hebreos, que el hebreo que tú conoces hoy no es el mismo hebreo que se habló, ahora te lo voy a mostrar. Hubieron otras formas de escrituras hebreas antes del hebreo que está en la Biblia, ¿ya? Vamos a seguir. Ibérico meridional. Recuerden que el ibérico tiene 10 formas de escritura. El ibérico, en la península ibérica se hablaron 10 dialectos. Sílaba número 5. Ve que tiene diferentes formas. La misma sílaba se puede escribir de diferentes formas. Ahí está, miren. Con el palito recto y los 3 palitos que lo cruzan recto. Aquí está inclinado con 2 palitos de lado y aquí está diferente, pero es la misma sílaba. Es la misma sílaba. Ahí está. Número 5. Número 5. Ahí está, la número 5. Ibérico meridional. Vamos al púnico. Sílaba número 15. Número 15, que es la U, esa chiquitita que está debajo de esta que parece un bastoncito. Ahí está. ¿Ves? La U que está debajo del bastoncito. Púnico antiguo, desciende de los fenicios. Aquí la puedes ver mejor. El bastoncito con la U debajo. Sílaba número 15.
se puede escribir de estas tres formas también. Esta U se puede escribir en un circulito, boca arriba, de lado y boca arriba. Y el bastoncito debajo, que significaría una P, el bastoncito. Y la U vendría siendo como un puntito. ¿Ya? ¿Están dándose cuenta que muchas culturas antiguas hablaron ese lenguaje? Vamos a la sílaba número 8. Este es líbico antiguo. Número 8. La X con el palito encima. ¿Ya? Aquí está. Sílaba número 8. La X con el palito encima. Pero aquí tiene agregado una bolita. Púnico. Estos son ejemplos, pequeños ejemplos. Hay información ahí para unir toda la información y hacer un video bien hecho. Sílaba número 9. Mismo líbico antiguo. Ahí está la sílaba número 9. Las tres rayitas. Las tres rayitas. Que en el turco antiguo, esas tres rayitas es un número. En el turco antiguo, esas tres rayitas es un número. El rombito, que es esta sílaba, ¿dónde está? Ese rombito que tiene el puntito en el medio, en el turco antiguo es el número 0. Es el número 0. La X, estas X que ustedes ven aquí, en el turco, es un 10. Si le agregas a la X una rayita por el medio, vendría siendo un 100. Si le agregas otra rayita que lo atraviese así para abajo, vendría siendo un 1000. 1000 es número. Pero es que muchas culturas hablaron esta lengua que está en la esfera, y como fueron colonizando de culturas en cultura, fueron cambiando el significado de las sílabas. Se fue cambiando. Por eso muchas culturas escribieron esta escritura, tuvieron esta escritura, y hubo diferencias en los significados de las sílabas. Hubo diferencias, pequeñas diferencias. Les voy a mostrar ahora. Esto es paleohebreo. Escritura paleohebrea. Así se escribía antes del hebreo que se conoce en la Biblia, que es este de aquí. Es ese de ahí. Esta escritura fue mutando. Antes de esta se habló otra que se llamaba hebreo antiguo, que por aquí está. Aquí está. Antes de la paleohebrea se escribió esta, que es escritura hebrea antigua. Escritura hebrea antigua. Es la misma escritura que los egipcios. Ahí está. Esta escritura se escribió antes de la paleohebrea. ¿Ya? Ahí está. La X, que vendría siendo la sílaba F, la 7. Esta que vendría siendo la sílaba número 15. Esta que vendría siendo la sílaba número 5. Estos son pequeños ejemplos. Yo tengo muchísima información ahí. Paleohebrea, hebrea. ¿Ya? Voy a seguir porque aquí no termina la historia. Me hace falta un video de 10 horas porque como no sé editar, tengo que hacerlo así. Para ver si alguien me comunica con Maussan o con David Vélez, el potro, para yo mostrarle toda la información y que se haga un video bien hecho. No me interesa tener notoriedad. Lo que me interesa es que se descubra de dónde procede la bola, la esfera, y qué antigüedad tiene. Sílaba número 13. Esto es turco antiguo y vikingo antiguo. Turco y vikingo antiguo. Sílaba número 4. Esa que está ahí, está en la bola, está en la esfera. La sílaba número 4. Que vendría siendo como esta de aquí, la número 4. Pero ustedes saben, está escrita rústico. Por eso es que yo creo que está escrito rústico, porque está hecho hace muchísimos años atrás. Yo me imagino que la esfera, si estas culturas que yo les estoy mostrando tienen, porque
La Turca antigua, no sé si ustedes saben que es otra ciudad más que tiene más de 12.000 años, que es Göbekli Tepe, la ciudad de Göbekli, es decir, el descubrimiento de una zona en Turquía que se llama Göbekli Tepe. Toda esta información que yo les estoy mostrando a ustedes la saqué yo de internet, pero no piensen que fue fácil. Fue dificilísimo, porque internet no te muestra estas escrituras, es muy difícil encontrarlas. Ahí está, esto lo saqué yo de internet, mira, ahí ustedes ven la página. Todo este descubrimiento lo saqué de internet, pero tuve que meterme horas y horas y horas investigando. La ciudad de Göbekli Tepe está datada aproximadamente en 15.000 años, que casualmente Göbekli Tepe, en una de las piedras que está de estructura de la ciudad, tiene de las dos iguanitas que aparecen en las piedras Dropa, hay una iguanita que se parece mucho a una de las que están en la ciudad de Göbekli Tepe. Tiene 15.000 años. Ya les hablé de Göbekli Tepe, que tiene 15.000 años. Pumapunku tiene aproximadamente 12.000 años, según la alineación que tenía con el equinoccio y el solsticio. El señor que estuvo 40 y algo años estudiando Pumapunku. No me recuerdo cómo se llama el señor. No me recuerdo cómo se llama. Bueno, ya. Este otro geólogo de una universidad americana que cree que la Esfinge y las pirámides de Giza tienen aproximadamente 12.000 a 15.000 años. Por la geología se ve que hubo en la Esfinge, corrió agua. La geología de la Esfinge tiene zanjas, surcos, como que hubiera corrido agua en la Esfinge en una época. Y hace aproximadamente de 12.000 años hacia acá no llueve en Egipto. Es decir, no ha provocado erosión de 12.000 años hacia acá. Es decir, él cree que según la erosión, ese geólogo que tiene la Esfinge y las pirámides, él cree que esa estructura tiene aproximadamente 12.000 años en adelante. ¿Ya? Gudum Padán, la pirámide que se cree que es más antigua del mundo, que tiene aproximadamente de 15.000 a 20.000 años. Gudum Padán. Yo sé que esta información tú la buscas en internet y no te la muestra. Tienes que saber el nombre de los sitios y rebatirle a la inteligencia artificial. Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, ¿qué edad tiene Gudum Padán? Te dice que aproximadamente 5.000 años. Pero cuando tú le dices, ven acá, ¿y por qué hay geólogos que han hecho, el señor que estuvo investigando Gudum Padán, que después el gobierno indonesio cerró ese señor tuvo contrato con los franceses para estudiar Gudum Padán. Hicieron pruebas geólogas, cavaron bajo la pirámide y hicieron pruebas de carbono 14 y databa aproximadamente las pruebas que hicieron de 20.000 años. Pero bueno, ya esa información, todo eso se cerró y la inteligencia artificial no te muestra información. Cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial cuántos años tiene Pumapunku, te dice que 500 años después de Cristo. Y sin embargo, cuando le dice quién fue el que estuvo 40 años estudiando Pumapunku, que te dice el nombre, tú le dices, bueno, ¿y por qué ese señor data Pumapunku en 12.000 años? Y te dice, bueno, según él, según la alineación que tuvo esa ciudad de Pumapunku con el solsticio y el equinoccio, una alineación que tuvo el eje de la Tierra, ustedes saben que va variando con los años y se puede calcular, igual que la pirámide de Giza. Se cree que hace unos 12.000 años las pirámides de Giza tuvieron una alineación perfecta con el cinturón de Orión. Por eso que hay gente que la data de 12.000 a 15.000 años. ¿Ya? Es que todas estas cosas, todas estas culturas antiguas, la cultura que adoró a los Anunnaki, que es la cultura que es muy importante en esta investigación, y les voy a explicar por qué. Que era una información muy importante que a mí me faltaba. ¿Por qué si los fenicios descienden de la zona de ahí, Israel y toda esa zona ahí, que hablan una lengua polisémica que se transmutó en el lenguaje que nosotros conocemos hoy con los años y los años y los siglos y los siglos? ¿Por qué si ¿cómo se llama esto? Esta cultura que adoraba a los Anunnakis,
Siempre se me olvida el nombre. Bueno, no me recuerdo el nombre ahora, pero bueno, no me sale, no me viene a la mente porque es demasiada información. Eso era una escritura cuneiforme. No sé si usted que sepa lo que es una escritura cuneiforme me entenderá. Esta escritura, que es una escritura húngara antigua, si ustedes se dan cuenta, la forma de escritura que ya viene siendo como la transmutación del cuneiforme a las sílabas que nosotros conocemos ya hoy, que por supuesto estas sílabas, según las conquistas de Fenicio, todas estas culturas que se hubieron conquistas, los mongoles, en la zona de Mongolia también se habló el lenguaje de la esfera. En Mongolia antigua, runas mongolas antiguas, escritos en piedra, hay sílabas como las que hay aquí en la esfera, que hoy en mongol y el chino y el japonés también, en chino y japonés antiguo no se escribía como tú lo conoces hoy, era similar a esto. Bueno, si ustedes se dan cuenta, viene siendo como la escritura cuneiforme, lo que ya como ya mutando a la escritura silabaria normal, que esto era algo que a mí no me encajaba. Si es verdad que los dioses se repartieron las tierras hace miles de años atrás, porque hay varias historias que lo cuentan. Cuando le digo varias historias, no se crean que es la de la Biblia y la de Platón nada más. Hay 30 culturas que hablaban la misma historia, lo que en diferentes dialectos, en diferentes lenguajes. La maya, la azteca, los incas, y ahora yo voy a buscar el estudio que tengo de las religiones y les voy a mostrar que sí hablaban la misma historia. Todas las culturas antiguas, todas. Incluso que en la Biblia antigua se cuenta que hubo una inundación. Todas las culturas antiguas hablaban de una inundación también. Los mayas, los aztecas, los griegos antiguos, los indonesios antiguos, ¿cómo se llama esta cultura que se me olvida el nombre, compadre? Espérense, yo voy a buscarla, espérate. Yo voy a buscarla, espérense. Los mesopotámicos también hablaban de una inundación, ¿ya? Esto es un estudio. Por este estudio fue que yo descubrí el lenguaje de la esfera, porque yo estaba haciendo un estudio religioso que aquí ustedes lo pueden ver. Las diferentes culturas, 30 culturas, mírenlas ahí, mira, 30, se las puedo nombrar. Los mayas, los incas, los aztecas, los hopi, los rapanui, los egipcios, los sumerios, los griegos, los romanos, los turcos, los mesopotámicos, los babilonios, los asirios, los fenicios, los persas, los hititas, los celtas, los nórdicos, los chinos, los indios, los escitas en una zona rusa, los orichas. Esto es una cultura que se habló en el continente africano, que fue en Nigeria. Los polinesios, los mongoles, los indonesios, los japoneses, los semíticos, los cananeos, los hebreos y los moabitas. Todos hablaban la misma historia, con diferentes nombres los dioses. El dios creador de los mayas fue Itzamna. El dios creador de los incas fue Viracocha. El dios creador de los aztecas fue Quetzalcóatl. El dios creador de los hopi fue Tayohua. El dios creador de los rapanui fue Makemake. El dios creador de los egipcios fue Amón.
El Dios creador de los sumerios fue Anu. El Dios creador de los griegos fue Zeus. El Dios creador de los romanos fue Júpiter. El Dios creador de los turcos fue Tengri. El Dios creador de los mesopotámicos fue Anu. El Dios creador de los asirios fue Asur. El Dios creador de los fenicios fue El. El Dios creador de los persas fue Auramazda. El Dios creador de los hititas fue Techub. El Dios creador de los celtas fue Dagda. El Dios creador de los nórdicos fue Odín, el de la película de Thor, el martillo. La película fue hecha basada en la historia de los nórdicos, basada en lo que contaron los nórdicos antiguos. El Dios creador para los chinos fue Shangdi. El Dios creador de los indios fue Brahma Indra. El Dios creador de los escitas fue Papayos. El de los orichas fue Olodumare. El Dios creador de los polinesios fue Atea, Taaroa. El de los mongoles fue Tengri, que casualmente ese nombre se repite para los turcos, porque los turcos y los mongoles tenían prácticamente la misma escritura. Varía muy poco la escritura entre los turcos y los mongoles. Para los indonesios, donde está esta pirámide que se cree que es la más antigua de la Tierra, que la pirámide se llama Gunung Padang, para los indonesios el dios creador fue Chanjanwitki o Brahma también le nombraban. Para los japoneses el dios creador fue Amaterasu. Toda esta información la pueden corroborar, de que yo no me estoy inventando nada. Esto tú buscas y lo encuentras. El dios creador de los semíticos fue El, que casualmente es el mismo de los fenicios, porque los fenicios descienden de toda esta zona de Canaán, Israel, es el mismo Dios, El, que en hebreo antiguo es Elión, es el mismo Dios, El-Ión, porque la terminación Ión es el que está por encima, El-Ión, el que está más arriba de todos los otros dioses. Para los cananeos también es el mismo, El. Para los hebreos es Elión, para los hebreos, no es Yahweh, que los testigos de Jehová, que Yahweh viene siendo Jehová ya en las traducciones, creen que el Dios creador, el Padre de todo, es Yahweh. Yahweh no fue el Padre de todo, ni el que creó la tierra. Según los hebreos, fue Elión, el Altísimo, el que está por encima de los otros. Y para los moabitas fue el Dios creador Quemos, que los moabitas vienen siendo los mismos hebreos. Los moabitas viene siendo la Biblia, lo que te cuentan en la Biblia no es como te lo cuentan en el Nuevo Testamento, que se tradujo todo, muchísimas palabras se tradujo a conveniencia de la iglesia. En el concilio de Nicea, 360 después de Cristo, cuando el emperador Constantino unificó la iglesia, todo hicieron una agresión a la Biblia, al Antiguo Testamento. La historia de la Biblia, del Antiguo Testamento, no el Nuevo que ustedes leen. Terac fue el padre de Abraham, padre de Nacor y padre de Harán. Terac tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. ¿Ya? Abraham tuvo a Isaac. Y Isaac tuvo a Jacob. Pero Jacob no nació solo, fueron 2 hermanos gemelos. Jacob, el hermano gemelo de Jacob fue Esaú. Esaú fue el hermano gemelo de Jacob.
de Jacob. Entonces, de Jacob desciende Israel. Jacob, la palabra Israel no era una zona. Por supuesto, se quedó después en una zona. Pero la palabra Jacob nace, la palabra Israel nace en la persona de Jacob. Cuando Yahweh le dice a Jacob, a partir de hoy ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel. Pero como a Yahweh, el león le dio las tierras, le dio la familia de Jacob, solamente la familia de Jacob, dice la Biblia, ni siquiera la familia de Isaac, ni siquiera la familia de Abraham, ni siquiera la familia de Terac. Le dio a Yahweh cuando se repartieron las tierras, le tocó la familia de Jacob, lo dice la Biblia. Porque vengo a sacar todo esto a colación, porque de aquí descienden muchas culturas. De Jacob desciende Israel. Como él se llamó Israel, toda la familia a partir de él hacia abajo fueron los israelitas, descendieron los israelitas. Pero del hermano gemelo de Jacob, Esaú, descendieron los edomitas y los amalequitas. Todos los hijos de Esaú se dividieron después en los edomitas y los amalequitas. Pero del tío abuelo de Jacob, que viene siendo el hermano de Abraham, que es Harán, que Harán tuvo un hijo que se llamaba Lot, descienden los moabitas y los amonitas, que después se unieron y se convirtieron en los cananeos. Y de Abraham, el abuelo de Jacob, descienden los madianitas. Los madianitas. Todos son apuntes que yo tengo. Descienden los madianitas. Y según la Biblia, el Antiguo Testamento, que no es un libro que habla de Dios, habla nada más, por supuesto, menciona a los otros dioses, que el Nuevo Testamento no quiere reconocer que hay más dioses, pero sí hay más dioses. Incluso Pablo lo decía. Pablo, Corintios, mira cuántos versículos de la Biblia hablan de que habían más dioses. Mira cuántos libros. Salmo habla que habían más dioses. Génesis 17. Génesis 2:23. Jueces 6:21. 1 Corintios 8, 5 y 6. Pablo, cuando Pablo dice, como de hechos, sabemos que hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros solo creemos en uno. Lo dice Corintio. Pablo, el creador del cristianismo con la carta a los romanos, que Pablo fue el creador del cristianismo con la carta que le envió a los romanos, él sabía que habían otros dioses, pero ellos solo creían en uno, en Yahweh, porque la historia del Antiguo Testamento habla de Yahweh, las guerras de Yahweh. Yahweh era un Dios de guerra. Yahweh no era Dios creador del hombre ni nada. Hebreos 13 Pablo habla que habían otros dioses. Deuteronomio 32, 8, 12, del 8 al 12, habla que habían otros dioses. Jueces 11, 24. Génesis 31, 5, 1, 5, 2. Génesis 35. Génesis 28, 20. Jueces 11, 30. Números 31, 4. Génesis 6. Deuteronomio 3, 11. Génesis 4, 25. Zacarías 5. Hablan que habían diferentes dioses. No solo uno, como te quieren hacer creer en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 34, del 5 y 6. Incluso los dioses, para ellos, los dioses morían, no eran inmortales. No eran inmortales. Lo dice el Antiguo Testamento. Salmo 82, en la asamblea de los dioses, que es cuando el león le dice a los otros dioses, ustedes mueren como los hijos como los príncipes. Recuerden, hagan el bien porque ustedes mueren como los hijos de los príncipes. Lo dice Salmo 82. 82, 6, 82, 7. Mueren. Son hijos del Altísimo, lo dice el Salmo.
Es decir, el Altísimo, el Elión, era el padre de los otros dioses, era el que estaba por encima de ellos. Él le dice a los otros, ustedes mueren, hagan el bien. En Números, lo dicen casi un montón de libros de la Biblia. Miren, Yahweh, Dios de la guerra para los hebreos. Yo sé que me van a comer en los comentarios, yo sé que mucha gente va a salir herida. Lo dice la Biblia en un montón de lugares. Es que la Biblia es un libro de guerra. Cuando Yahweh manda a Moisés a matar niños, mujeres, hombres, animales, vacas, a no dejar a nadie con vida. Cuando manda al rey Salomón también a matar y mata, no me dejes a nadie con vida. Lo dice la Biblia. El Dios de los ejércitos. Lo dice la Biblia en un montón de lugares. Cuando Yahweh destruyó a Sodoma y Gomorra, no dejó a nadie con vida. Cuando, no sé si fue Moisés que le dijo, pero podemos salvar a 50 justos. Y él dijo, bueno, si puedes encontrar 50 justos, sálvalo. Pero fue exterminio, 2 ciudades enteras. Las exterminó. Mató niños, mujeres, solo salvó 32 niños. Bueno, en este estudio que ustedes ven aquí, ahí lo pueden ver, mira, con lujo de detalle. Por supuesto, les menciono, Dios de la guerra, Dios de la muerte, Dios del sol, Dios del amor, Dios de la sabiduría, Dios del viento, Dios del agua, Dios del relámpago, Dios de la luna. Hay muchos más dioses en todas esas culturas, pero yo nombré los más, porque son demasiados dioses, demasiados. Todas estas culturas hablan de que habían otros dioses. Incluso culturas que están separadas por miles de kilómetros de océano. Los mayas, los aztecas, los incas, hablaban de que habían otros dioses. Por eso es que el estudio es demasiado extenso. El de la esfera. La esfera me conllevó a mí a hacer todo ese estudio lingüístico que ustedes ven ahí. Yo no les miento. Miren cuánto yo tuve que hacer. Ustedes no tienen idea. Miren, otras lenguas que se hablaron en el antiguas. La marciliana, la mesápic, la adriática media. La adriática media también tiene sílabas que son como las de la esfera. La norpicene también sílabas igual que la hebrea, igualita a la hebrea media, es decir, la paleohebrea. Es decir, todas estas culturas tienen un silabario que son casi idénticos. Es decir, se nota que ha habido transmutación en la sílaba, en la forma de escritura. Y miren, todo esto es sacado de piedras. Yo les muestro, miren. Esto fue una de esos que se encontró en España, que por esto fue que lograron descifrar algunas de las sílabas. Por ejemplo, la X con los 2 palitos significa go. Así fue como lograron descifrar por estas piezas que se encontraron, que viene siendo más o menos como la piedra Rosetta, que lograron descifrar el egipcio antiguo, más o menos. Pero no se ha descifrado todo, se ha descifrado algunas sílabas y no se conoce su significado de lo que significa la sílaba. En otros lenguajes como el turco, el húngaro y eso sí se logra. Yo tengo muchísimo estudio que es increíble, pero miren cuánto, un montón. Pero es demasiada información y para hacer un video que quede bueno, profesional, le hace falta alguien que sepa, que maneje el tema de la edición, y yo no conozco el tema de la edición. Por eso estoy haciendo este video rústico aquí, y con la fe de que el potro Jaime Maussan den con este descubrimiento, porque esto aporta al descubrimiento de la esfera, que ya se le han hecho muchísimos descubrimientos, es decir, de frecuencia, que si transmite frecuencia de 3 hercios, bueno, ya, por ahí para allá. Y si las fibras ópticas las rasparon y si tiene los minerales que contienen la fibra óptica, que si echan el agua y se evapora, pero nadie se ha concentrado en la escritura de la esfera.
y la escritura pudiera ser extraterrestre, antiguo. ¿Por qué? Porque todas estas culturas que hablaban de que habían otros dioses, los hijos de las estrellas, los que bajaron de las estrellas, para ellos eran los que venían de las estrellas. Para nosotros, extraterrestres, porque ya tenemos conocimiento científico para saber de que sí, ellos descendieron de las estrellas para los incas, los mayas, que el Zacuatl, que si era una serpiente voladora, bueno, ya. Para nosotros son extraterrestres, porque ya conocemos las estrellas, podemos ver el pasado, podemos mirar los satélites, podemos enviar satélites afuera, podemos ver meteoritos o los otros planetas. Ellos no podían. Ellos le llamaban los que bajaron de las estrellas, que de hecho Anunnaki significa hijo de las estrellas. Anunnaki. Esa palabra significa hijo de la estrella, es decir, desciende de la estrella. ¿Ya? Si alguien conoce al Potro, a David Vélez o a Maussan, envíenle un pedazo del video, por favor, se comuniquen conmigo, yo les muestro, porque esto que les mostré, que llevo ya como 40 y pico minutos, es solo, no sé, la 20ª parte o la 30ª o la 40ª parte de todo lo que he descubierto, porque entre todo el silabario que ustedes ven aquí, yo he descifrado, metiéndome en páginas y páginas y páginas en turco antiguo, he descifrado algunas combinaciones en la sílaba que tienen significado, y quizás se pudiera llegar a leer lo que está escrito en la esfera, ¿ya? Pero hay que meterle mucho tiempo y alguien que tenga el tiempo. Yo no tengo tiempo de hacer este estudio. Yo lo he hecho de poquito en poquito, de poquito en poquito. He hecho este estudio yo, porque vi el lenguaje de la esfera y me di cuenta de que ese lenguaje existía en la Tierra hace muchos años atrás. Por eso es que nadie lo reconoce, por eso es que creen que es extraterrestre. Y pudiera serlo si es verdad que vinieron dioses en el pasado y crearon las pirámides, Padán, Pumapunku, las pirámides mayas, las aztecas. Bueno, pudiera ser, porque a mí que nadie me da un cuento de que las pirámides de Giza, Pumapunku y dos piedras que pesan 200 toneladas, la cantera de Anshan en China, que hay una piedra que pesa 16.000 toneladas, la iban a levantar los chinos. Eso a mí no me mete ese cuento. Las canteras que hay en Japón también, que tienen unos cortes en 90 grados, que eso es una cosa asombrosa. Pumapunku mismo tiene piedras de diorita, que es más duro que el granito, y tiene unos cortes en ángulo de 90 grados perfectos. ¿Cómo lo hicieron los habitantes de Bolivia hace miles de años atrás? Eso yo no me lo creo. Yo sí creo que, de hecho, todas las culturas lo dijeron. Todas las culturas de la Tierra dijeron que habían dioses que vinieron de las estrellas. Ahí está. Solo léalo, busca en internet, sácale un screenshot. No miento en ni una sola de esos dioses que están ahí. Todos. Dios de la guerra para los mayas. Buluchaptan, Dios de la guerra para los incas. Iyapa, Dios de la guerra para los aztecas. Oitzilopo o Chitli, Dios de la guerra para los Hopi. Kachina Masawu, Dios de la guerra para los egipcios. Horus, Dios de la guerra para los sumerios. Inanna, Dios de la guerra para los griegos. Ares, Dios de la guerra para los romanos. Marte, Dios de la guerra para los mesopotámicos. Inanna, Dios de la guerra de los babilonios. Ishtar, Dios de la guerra de los asirios. Asur, Dios de la guerra de los fenicios. Anat, Dios de la guerra de los persas. Advisura o Anaita, Dios de la guerra para los hititas. Sababa, Dios de la guerra de los celtas. Morrigan, Dios de la guerra de los nórdicos. Odín, Otor, Otir, Odintir, Dios de la guerra de los chinos. Guan Yu, Dios de la guerra de los indios. Kartikeya o Candra,
Dios de la guerra de los escitas, Ares. Dios de la guerra de los orichas, Ogún. Dios de la guerra de los polinesios, Ku. Dios de la guerra de los mongoles, Hamsarrán. Dios de la guerra de los indonesios, Bataraguru. Dios de la guerra de los japoneses, Achiman. Dios de la guerra de los semíticos, Ishtar Annat. Dios de la guerra de los cananeos, Annat. Recuérdense que es de la misma familia. Los semíticos, los cananeos, descienden de la misma familia. De la misma familia de los hebreos. Dios de la guerra de los hebreos, Yahweh, Jehová, es el Dios de la guerra de los hebreos. Lo dice la Biblia en casi todos los libros. Masacres y más masacres, y masacres y más masacres. Masacre que si no matabas a todos, como le hizo a Salomón, Salomón fue, a lo mejor estoy hablando mierda, a un rey le dijo, mátalos a todos, y ese rey dejó al príncipe de ese lugar, lo dejó con vida, y Yahweh le quitó el apoyo al rey que él había mandado, por haber dejado a uno solo con vida. Y Dios de la guerra de los moabitas, Quemos. Todas las culturas antiguas hablaban la misma cosa, la misma. Japoneses, chinos, mongoles, turcos, todas las culturas antiguas, los egipcios, hablaban de que habían diferentes dioses. Es posible que en el pasado antiguo haya habido bajado dioses extraterrestres, como quieras llamarle. ¿Por qué? Yo les digo esto, porque este estudio de la esfera de Buga, el lenguaje, es bien extenso. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento habla que Yahweh tenía los querubines, querubín, que en el Nuevo Testamento se tradujo mal. La palabra querubín en hebreo antiguo, en el hebreo que se habló cuando la época de Moisés y eso, querubín venía siendo como la palabra en sí, en hebreo, significa como una máquina voladora, ¿ya? Como la palabra kavod, gloria, la gloria del Señor que dicen gloria. La palabra kavod no significa gloria. La palabra kavod significa en hebreo, de hebreo antiguo, significa, yo para saber esto tuve que meterme a conferencias y más conferencias de uno que tradujo el Antiguo Testamento del arameo y el hebreo y el arameo antiguo. Él es profesor de una universidad en Italia que ese señor se llama coño su madre, ¿cómo se llama? Bueno, este señor es profesor de hebreo y arameo en una universidad en Italia, y él tradujo el Antiguo Testamento para la editorial San Pablo. Unos 10 años estuvo traduciendo el Antiguo Testamento para la editorial San Pablo, 10 años. Y yo me tuve que meter conferencias y más conferencias para saber qué significaba cada palabra en el hebreo original. Kavod, la gloria del Señor, no es una gloria que está en todas partes. Es un objeto físico y significa un objeto pesado que puede levitar, como las aves. La palabra kavod en hebreo no significa gloria. Eso es una mala traducción de la iglesia. No significa eso. Como la palabra olán no significa eternidad. La palabra olán es una palabra que se desconoce su significado, pero una palabra que se puede localizar, se cree que tiene que ver con el tiempo y el espacio. Nadie sabe lo que significa la palabra olán, como nadie sabe lo que significa la palabra Elohim. Nadie lo sabe. Ni en la iglesia, ni los israelitas, nadie sabe qué significa esa palabra. Lo único que se sabe es que es una palabra singular, masculina, es un sustantivo masculino, plural, absoluto. Es más de uno, no es uno solo, es más de uno. Ya. Kavod, gloria, kavod, olán, muchísimas palabras en la Biblia se tradujeron mal a conveniencia de la iglesia. ¿Ya? Y
Por eso es que yo creo que esta esfera de Buga pudiera ser uno de los querubines que se cuentan en el Antiguo Testamento. Que por supuesto, si lo buscas en internet, no te va a decir nada de eso. Para saber qué significa la palabra querubín en hebreo, tienes que ver a Mauro Biglino, se llama. Mauro Biglino. Tú lo buscas en internet, hay muchas páginas que muestran conferencias de él traducidas al español. Mauro Biglino. Buscas en YouTube y te echas conferencias y más conferencias de horas y horas y horas y horas. Una conferencia puede durar 3 horas y media. Y otras de 2 horas, 1 hora. Increíble. Yo me tuve que echar conferencia y conferencia para entender. Y es posible que la esfera de Buga pudiera ser uno de los querubines que se cuentan en el Antiguo Testamento. Pudiera ser. Yo no tengo la verdad, tú no tienes la verdad, nadie tiene la verdad. Todo lo que se está hablando aquí son suposiciones. Pero coinciden, tienen muchas coincidencias. Ese lenguaje que está escrito en la esfera, le mostré un montón de culturas antiguas, escribieron y hablaron ese lenguaje que está escrito en la esfera. Y lo conocieron. Lo que nosotros no lo vamos a conocer nunca porque hace muchos años y no se ha logrado descifrar. Ni el tartésico, ni el ibérico antiguo, el turco antiguo que comparte sílabas que están en la esfera, turco, húngaro antiguo, mongol antiguo, hebreo antiguo, comparten muchas de las sílabas que están en la esfera. Pudiera ser. Lo que sí estoy seguro, ¿por qué les digo esto? Que la esfera es mucho más antigua de todas estas culturas. Si estas culturas tienen 12.000 años, la esfera tiene que ser mucho más antigua. ¿Por qué? Porque la esfera comparte sílaba con todos estos lenguajes antiguos. Y según los lenguajes, como les mostré, el lenguaje húngaro antiguo, que creo yo que sea la descendencia de la escritura cuneiforme de los mesopotámicos, siempre se me olvida el nombre, de los mesopotámicos que escribían en escritura cuneiforme, que era el eslabón que a mí me faltaba para ver por qué, si todas estas culturas hablaban un silabario muy parecido al español ya, entonces la cultura mesopotámica que se cree que tiene unos 12.000 años o más, ¿por qué ellos escribían en cuneiforme? Si supuestamente fueron los mismos dioses que bajaron. Pero me di cuenta después, en tantas investigaciones, que el húngaro antiguo sí comparte en los trazos muy parecido a la escritura mesopotámica. Pudiera ser una transmutación del mesopotámico al húngaro antiguo, ¿ya? Y a partir de ahí se repartió por toda Europa. Es decir, es muy difícil de saber, nadie tiene la verdad. Todo esto es suposiciones, ¿ya? Suposiciones. Como por ejemplo el egipcio antiguo, lo que pasa es que no lo tengo impreso. El egipcio antiguo y el hebreo antiguo era el mismo lenguaje. Es decir, no el mismo lenguaje, tenían las mismas letras. Las mismas letras. Exactamente, el trazo variaba una bobería. Las letras, A, B, C, D, F, E. Bueno, el hebreo no, porque el hebreo no tenía letras, vocales, tenía solo consonantes. Y el egipcio antiguo era prácticamente el mismo hebreo antiguo, prácticamente el mismo. Y otra cosa por la que yo creo que todo viene donde mismo, porque todas estas culturas que les mostré escribían de derecha a izquierda, igual que los hebreos. Los fenicios escribían de derecha a izquierda, los turcos de derecha a izquierda, los húngaros antiguos escribían de derecha a izquierda, los mesopotámicos también escribían de derecha a izquierda, los hindúes escribían de derecha a izquierda, que la historia hindú es igual que la Biblia. Lo que habla de otros, los nombres de los dioses son otros, pero son los mismos dioses. Los hindúes en Mahabharata, el libro Mahabharata, Indra también, habla de unos dioses que tuvieron una guerra, las carrozas de los dioses, todo. Es la misma historia que cuentan los hebreos, la misma historia. Por favor, si alguien conoce a David Vélez o a Maussan, si me contactan, yo les muestro todas las otras cosas que tengo descubierto, un montón más. Yo les mostré una ínfima parte de todo lo que he descubierto. Vamos a dejar el video hasta aquí porque es demasiado largo.